Bueno, ya la introducción se hace muy larga, explicar todo lo que venimos estudiando que tiene que ver con las lecturas que hacemos de los evangelios. Comenzamos en la parte de los evangelios que tratan el Sermón del Monte, y nos hemos metido en una estructura en la cual Jesús presenta una contracultura desde el mensaje del Sermón del Monte, iniciando con las bienaventuranzas. Es toda una declaración contracultural de Jesús. ¿Qué quiere decir una declaración contracultural? Es que Jesús pone las bases de lo que son los principios de su reino. Aquellos que pertenecen a su reino tienen que manejarse con estos principios. Entonces, habíamos visto principios como, por ejemplo, cómo tenemos que manejar el enojo y la ira, o cómo tenemos que manejar el tema de el ayuno, o el dar limosnas, habíamos hablado hace unos miércoles atrás, cómo manejar el tema de la hipocresía, que no hagamos las cosas para que nos vean, no hagamos las cosas para que nos feliciten, sino que hagamos las cosas con la intención correcta. Y a veces parece que es preferible hacer poco con la intención correcta que hacer mucho para uno venderse uno mismo. Acuérdense cuando Jesús ve a esa mujer dando 2 moneditas en el templo, dice, esta mujer dio más que todos porque dio todo lo que tenía. Entonces, no se trata tanto de la cantidad, sino de la intención con la cual lo hace uno. Y nos habíamos introducido en el tema de la oración. El miércoles pasado hablábamos sobre la importancia que tenía la oración para el pueblo judío. Otra vez, cuando nos acercamos a la lectura de los evangelios, tenemos que recordar que estamos mirando hacia el pasado, hacia la cultura del judío del primer siglo. Entonces, todo lo que va a decir Jesús va a estar relacionado con el pensamiento y el comportamiento de los judíos del primer siglo. Más allá que Jesús presenta una contracultura, lo hace desde el lugar del judío del primer siglo. Si Jesús hubiese venido ahora, en el siglo XXI, hablaría de sus principios, pero desde el lugar que estamos nosotros. Dios habla siempre en el idioma y en las formas que las personas no puedan entender. Entonces, cuando sale el tema de la oración, Jesús va a tomar como referencia a los religiosos que oraban de pie en las plazas para que los vieran. Y en medio de esto, ahí en el capítulo 6 del libro de Mateo, vamos a irnos para allá, Mateo capítulo 6, versículo 9, esto lo habíamos visto la semana pasada. Jesús les enseña lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración en sí misma, algo que está puesto ahí como una fórmula que tenemos que repetir. Aunque está bien que se repita porque estamos repitiendo la palabra, es como agarrar un salmo, por ejemplo, estamos repitiendo la escritura, no está mal, sino que el sentido que le da Jesús es de una estructura que nosotros podemos sumar para nuestra vida de oración. ¿Eh? Eh, entonces, a partir de hoy vamos a dedicar a tomar algunas partes del Padre Nuestro y ver cuál es la importancia que tienen esas partes para nuestra vida de oración. Hoy vamos a estar viendo capítulo 6, versículo 9 de Mateo, donde dice, por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a tomar esta primera parte del Padre Nuestro y entender de qué manera nosotros podemos tomar de ahí principios para sumar a nuestra vida en oración. ¿Alguna vez te enseñaron a orar? ¿Sí? No, porque a algunos no les enseñaron a orar, por eso pregunto. Capaz que a algunos les enseñaron. En algún Okay. estudio bíblico, Uno sí. va aprendiendo a través de lo que escucha cómo ora otra persona. Bien, muy bien. No, a mí no. ¿A vos no? ¿Alguien más le enseñaron a orar? Que había curso, señales. No, por ejemplo, el estudio del Padre Nuestro nos da elementos para sumar a nuestra vida de oración, por ejemplo. Sí. No es que uno tiene una escuela de oración, una escuela de profetas, por ejemplo. Pero uno puede decir, mirá, a veces sucede en la vida cristiana que uno va aprendiendo a los conchazos, ¿no? Uno más o menos se va dando cuenta
a medida que el Espíritu Santo te va dando dirección y uno va tratando de entender esa dirección, pero este estudio del Padre Nuestro nos puede dar elementos a nosotros para sumar a nuestra vida de oración. Por ejemplo, eh, el Padre Nuestro comienza tratando a Dios como Padre, cosa muy común para nosotros. Pero para el judío del primer siglo no era común tratar a Dios como Padre, porque había un entendimiento de Dios como Padre en una dirección que no es la que nosotros le damos hoy. Por ejemplo, vamos a Isaías, capítulo 63, versículo 16, y vemos una de las maneras en las cuales se tomaba a Dios como Padre. ¿Cuánto? 63. Versículo 16. ¿Quién lo tiene? Bien, no, bueno. Padre, aunque habrá Señor de Israel humano, tú eres nuestro Padre. Mi nombre siempre ha sido tuyo. Bien, muy bien. El entendimiento general que tenía el judío de Dios como Padre, como dice ese pasaje, que lo llama en la última parte, tu nombre ha sido siempre Redentor nuestro, era desde el rol de un padre que proveía, de un padre que daba protección. Entonces, para el judío del primer siglo, hablar de Dios como padre era hablar de un Dios protector, un Dios que les daba todo lo que ellos necesitaban. Cuando Jesús comienza su ministerio y comienza a predicar sobre los principios del reino, esa perspectiva va a cambiar, porque las enseñanzas de Jesús nos van ayudando, o les ayudaba a los judíos de ese momento, a entender a un Dios en su rol de padre de una manera diferente. Por ejemplo, vamos a ir a Marcos capítulo 14. ¿Queda más o menos claro esto del rol de Dios como padre en el Antiguo Testamento? Tampoco hay muchas referencias a Dios como padre. ¿Eh? No es que a Dios le decían padre, no, no. A Dios le decían de muchos títulos, los menos eran padre, pero cuando se refería a Dios como padre, era como un padre que proveía y que protegía. Hay un pasaje en Marcos capítulo 14 que está bien marcado el nuevo sentido que Jesús le quiere dar a entender al pueblo de lo que significa que Dios sea nuestro Padre. Marcos 16, ¿cuánto? Marcos 14, versículo 36. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? 36 Sí, 14:36. decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparte de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bien, muy bien. ¿Cómo le está llamando ahí a Dios? Abba. Abba. Abba es una palabra en lengua semítica que puede ser tanto en hebreo como en arameo, que marca una relación cercana hacia Dios. No solamente eh, refiriéndose a Dios como Padre, sino marcando una relación de paternidad e hijo mucho más cercana. De una manera, no quiero decir más confianzuda, pero más cotidiana. ¿Sí? Entonces, Papi, papi. una cosa así, una cosa así. Hijo querido. Algo por el estilo, algo por el estilo. En nuestro idioma hay que marcar ciertas diferencias, porque el papito querido por ahí nos hace sobrepasar otras cuestiones. Pero pongamos, de una relación más profunda, de un conocimiento más profundo de la otra persona a la cual nos estamos refiriendo. A partir de esta enseñanza, que es una perspectiva que Jesús agrega a la visión que tenían los judíos de Dios como Padre, entender una nueva relación con Dios, ¿qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, es decir, con el ministerio de Jesús, con el nuevo pacto, se establece una nueva relación de Dios con su pueblo. ¿Estamos de acuerdo?
Yo les pregunto, la pregunta de examen, y en casa también, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo que sucede, el símbolo, la cuestión simbólica que sucede en el Nuevo Testamento que nos marca que cambia la relación de Dios con su pueblo? Más allá del sacrificio de Cristo. Hay algo simbólico que pasa un cachito antes, No sé qué. un cachito después, es un símbolo bien marcado, que Cuando Jesús recibe el Espíritu Santo. poco después, pensemos, Que Jesús hablaba del un poco después. ¿De qué manera el pueblo se relacionaba con Dios en el Antiguo Testamento? yendo al templo. Yendo al templo. Bien. ¿Por qué iba al templo? para escucharlo a él. No, iba a llevar los sacrificios ¿A quién? al Padre, a Dios Padre. A Dios. ¿Y por qué iba al templo a llevar los sacrificios a Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el templo? Porque solamente ahí se supone que estaba Dios. Bien. ¿Y qué símbolo, qué es lo que sucede simbólicamente que nos dice acá cambia la manera en la cual... Exactamente, exactamente, exactamente. Ese rasgarse el velo de arriba hacia abajo es un símbolo que sucede. ¿Qué pasaba con ese velo? Ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. El santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Y ese velo rasgado, roto, nos marcaba que ya no había división, ya no había separación, ya no había intermediarios que no fuera Cristo de Dios con su pueblo. Entonces, cambia lo que se llama un paradigma de cómo Dios se relaciona con su pueblo. Ya no es una cuestión lejana o intermediada por otras personas, sino que es una relación cercana, mediada por Jesucristo, en una relación personal, ni tampoco en un lugar determinado. Necesario la sección de sumo sacerdote, Exactamente. que él al único que podía entrar Porque ya, como dice toda la carta de Hebreos, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y Él nos abre acceso al cambiar Padre. los tiempos. Entonces, Jesús también va introduciendo esta forma de relacionarnos con Dios diciendo, Abba Padre. Hasta el punto eso va impactando en la iglesia cristiana del primer siglo, que nos encontramos en los escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 8:15, vamos a ver este pasaje, Romanos 8:15, que ya es un texto inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por otra persona, cercano al año 50 después de Cristo, si no recuerdo mal. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Muy bien. Los escritos del Nuevo Testamento introducen esta idea de que nosotros podemos tener una relación cercana con Dios como Padre, ya no de una cuestión de provisión y de cuidado, sino de una cuestión relacional, en una relación de padres e hijos, porque dice este pasaje, nosotros somos adoptados por esa obra del Espíritu Santo, por lo cual podemos tener confianza y llamarle a Dios Abba Padre. Porque los mismos seguidores de Jesús, ellos entendieron que le dijo Jesús que iba a estar con ellos. Y después le dijo, es necesario que yo vaya. ¿Podemos ir con vos? Le dijeron. Dijo que no, que después va a venir alguien, el Consolador, y van a estar con usted, que es el Espíritu Santo. Los seguidores no lo entendían eso. Sí. ¿Cómo me dijiste que iba a estar con nosotros y ahora te vas y nos dejas solo? Bueno, por esa misma obra del Espíritu Santo, nuestra relación con Dios es una relación cercana, una relación de padres, de padre e hijo. Y es importante esta palabra, somos adoptados. Dios te adoptó, Santiago. Dios te hace su hijo. Con el sacrificio de Cristo somos adoptados. ¿Eh? Entonces, podemos tener esta relación con Dios nosotros. Entonces, que esta oración, que este modelo de oración nos marque desde el comienzo cómo nosotros podemos establecer un nivel de confianza o de cercanía con Dios a través de la palabra Padre es muy importante.
Pero Jesús está diciendo, ustedes cuando oren, pueden orar así. Comiencen a Dios diciéndole, Padre. Esto envuelve todo este concepto que estamos hablando ahora. No es que le tenés que decir Padre siempre. No es que es una fórmula como si fueran palabras mágicas. En algunas religiones hay palabras mágicas, ciertas fórmulas que uno tiene que repetir. Acá no, esto no es una fórmula, pero sí introduce este concepto. En nuestra vida de oración tiene que haber una relación de confianza con Dios, determinada por la adopción que Él hace en nosotros como hijos suyos. Podemos, como decíamos el domingo, podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. Ahora, a este Padre se le agrega la palabra nuestro. ¿Eh? Una de las cosas que decíamos el miércoles pasado era la importancia que le daban los judíos a la oración comunitaria. Vivir la oración también en comunidad. Este concepto de Padre Nuestro nos aleja de pensar que la relación que tenemos con Dios es individual y exclusiva de cada uno. Y nos ayuda a pensar que la vida del creyente es una vida comunitaria. La enseñanza que nos da la Escritura es que nosotros somos un cuerpo, que estamos conectados unos con otros. Entonces también se nos invita desde la oración del modelo del Padre Nuestro a considerar que nuestra vida de oración no es una vida individualista. Formamos parte de una vida de oración comunitaria también. ¿Eh? No, por eso mismo la Escritura también nos habla de que nos sobrellevemos las cargas uno de los otros, que nos apoyemos en oración, o que cuando nos ponemos de acuerdo en oración, Dios escucha e interviene. ¿Eh? Entonces hay una cuestión también comunitaria que vivimos en oración. Busca unidad, exactamente. ¿Eh? O más que buscar unidad, es para que no nos pensemos que la oración es una cuestión individual, que es una cuestión que solamente me compete a mí y mi relación con Dios. Somos parte de un cuerpo. ¿No? Somos parte de un cuerpo. Bien. Eh, Hasta ahí establece algún tipo de relación, lo cual podemos tener en cuenta para nuestra vida de oración, y le agrega después que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué hace David? Hay algo que describen los teólogos y lo llaman de esta manera, hablan de la trascendencia de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es trascendente? Es un término teológico este. ¿Qué les parece a ustedes? Es muy importante, que trasciende toda barrera, no hay nada que lo pueda separar. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué Que trasciende las barreras. Que no tiene límite. Por ejemplo, puede ser ese concepto. ¿Qué más? No tiene límite a dónde puede avanzar. Puede ser, va en ese sentido, pero marca también la diferencia es que Dios es diferente a nosotros. Dice el teólogo Karl Barth decía, es el completamente otro. Es diferente a su creación, Dios. Decía que cuando se revela más en todo. Claro, bueno, Pero aparte es profundamente inmanente. Esa es la gran diferencia con el panteísmo. bueno, Es increíble. Inmanente hasta el extremo, al punto de que en nuestro corazón, por eso somos adoptados como hijos. en uno de los estudios que tuvimos algún miércoles sobre la persona de Dios, hablábamos de su trascendencia y su inmanencia. Otro día por ahí vamos a explicar un poquito qué es la inmanencia. Pero desde el modelo de oración del Padre Nuestro, el marcar que diga que estás en los cielos, nos marca esa diferencia que Dios tiene con su creación. Dios no es como nosotros. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, tenemos que tener en cuenta que le estamos hablando a Dios, que está mucho más allá de todo, como decía Beto, que trasciende todas las cosas, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus planes no son nuestros planes. Eso Dios lo deja bien claro en la Escritura. Entonces, en nuestra vida de oración, también tenemos que tener claro
que le estamos hablando a Dios. ¿Es nuestro Padre? Sí. ¿Que nos adoptó y nos ama? Sí. ¿Que forma parte de una vida comunitaria? Sí. Pero ojo, también es Dios. Yo les confieso, a veces me siento medio incómodo cuando alguien ahora dice papi, papito, Eso estaba ¿no? pensando yo lo A mismo. mí me pasa también. No me parece mal, la verdad, no tengo nada en contra de eso, Reverente. pero yo no tengo ningún problema, que quede grabado, esto está grabado, no tengo ningún problema con quien ahora sí, pero es como que me falta esa cuestión, ¿no? De decir, le estoy orando a Dios, a mí no me sale decirle, aunque yo lo trato de vos. Yo hablo como hablo en general, algunos lo hacen de tú, está perfecto. A mí me sale el sí. Bueno, a mí me sale el vos, eh, pero lo importante es que en el modelo de oración Jesús dice, guarda esa distancia, ese respeto con Dios. Estás hablando con Dios, Padre nuestro, pero que estás en los cielos. Él está allá, Él es Dios. Estás hablando con el Rey. Sí, Sí, dale. claramente define lo que está diciendo. Hay una reverencia absoluta que hay que tener cuando hablamos con Dios. Yo nunca dije Abba Padre, papito querido. Simplemente tradújelo. Sí, 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 sí. Mira lo que dice la Biblia. Así también vosotros, cuando os habéis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y está hablando a los apóstoles, ¿sí? Decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Murieron por Cristo. Y en palabras de Jesús, ontológicamente somos siervos inútiles. Por supuesto que no, porque después nos hace sus hijos. Y sus amigos. dijo, Pero para entender bien, ¿no? El Padre Nuestro por un lado y esto, entonces, cortemos las dos cosas, Sí, sí, sí. ¿no? No somos nada, No podíamos hacer nada. Inclusive pero al lado de Dios no somos nada. cosas reales. Cuando el hijo del rey se va a presentar ante el rey, no le dice, che, pa, le dice, rey, o sea, vengo acá, después más en la intimidad, capaz en tu casa podés orar de otra manera. Pero Pedí audiencia, pero nosotros sabemos obvio que nosotros no entramos tenemos que pedir confiados, audiencia. o sea, No tenemos. pero la reverencia Sí, lo tenemos que mantener. exactamente. No tenemos que pedir audiencia, pero tenemos que ir con reverencia. Claro, tal cual. Entonces, tenemos esa trascendencia de Dios en la frase que estás en los cielos. Tenemos también el sentido de la soberanía que Dios tiene. Que esté en el cielo quiere decir que está en una posición superior a nosotros, más elevada. Él es el Rey, Él es soberano. Es lo que estamos diciendo. Y después nos dice en esta última parte de la primera sección del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Qué le parece que quiere decir santificado sea tu nombre? Es para escribir un libro, pero tratemos más o menos de discernir un poquito a nosotros qué les parece que quiere decir santificado sea tu nombre. Yo, De mi amor, sí. reconociendo que es el comienzo, Okay. lo más alto. Santificado sea tu nombre, estoy Santo. ¿Qué quiere decir que sea santo? Apartado. Puro. íntegro. ¿Cómo? ¿Cómo, Mariano? Apartado. Apartado. Está muy bien. Esas son las dos acepciones de la palabra santidad en la Biblia, pureza y apartado, sin pecado, exactamente. ¿Y qué les parece a ustedes que quiere decir santificado sea tu nombre? Sigue así. Muy bien. El hecho del ¿cómo? Reconocido. El hecho de más alto, bien. El hecho de que hable del nombre tiene una connotación importante porque en el nombre se encerraba lo que era la identidad de la persona, ¿no? Por eso es importante, sobre todo en el Antiguo Testamento, se habla mucho sobre los nombres de las personas, decime tu nombre, te cambio el nombre, cómo te llamás, Moisés diciéndole a Dios, ¿y quién le digo que sos? O Jacob luchando con el ángel, decime tu nombre. Bueno, esas cuestiones marcaban el conocimiento de la otra persona, quién era, cuáles eran sus cualidades.
Entonces, al decir santificado sea tu nombre, es esta cuestión de buscar que Dios sea exaltado, Dios sea reconocido, que no sea el nombre de Dios utilizado para cualquier cosa, ¿eh? Que sea santificado, que sea apartado tu nombre, que se le dé el respeto que mereces. Es ese reconocimiento. Es un elemento también que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida de oración. Uno de tantos modelos que tenemos en la palabra, por ejemplo, en los salmos. Los salmos casi siempre van respetando esa estructura en la cual nos encontramos. Más allá de la expresión sentimental o emocional del salmista, que es el Espíritu Santo inspirando al salmista, nos encontramos que siempre va a haber una sección en la cual el nombre de Dios es exaltado, de una forma u otra. Entonces, es un elemento también para nuestra vida de oración. Cuando vamos a orar, tiene que haber una parte en la cual reconocemos la persona de Dios. Cuando reconocemos quién es Él para nosotros. Por eso los evangélicos solemos decir, bendito sea Señor, bendito sea tu nombre, te bendecimos, te alabamos, alabado sea Señor, te glorificamos. Esas cuestiones no son parte solamente de un argot evangélico o una forma de hablar de los evangélicos. Es una parte necesaria de la oración, donde nosotros reconocemos la persona de Dios. Entonces, en esta primera sección del Padre Nuestro, nos encontramos con estos elementos que nos llevan a pensar que podemos tener una relación cercana con el Dios Todopoderoso. Que Dios, en esta, quizás algunos pensarán, situación contradictoria, nos invita a tener una relación de intimidad con Él, pero a la vez Él es quien está en los cielos. Él es el Dios inigualable. Él es el Dios Todopoderoso. De esta manera, situándonos en esta relación desigual, por quién somos nosotros, lo que leía recién Carlos, quién somos nosotros y quién es Dios, Jesús nos invita a comprender nuestra vida de oración. Ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues, No pidas la mayoría permiso. en muchas iglesias donde estuve, ¿no? Pensaban que nosotros con nuestra conducta tenemos que santificar el nombre de Dios, ¿no? Con una conducta cristiana. Pero en realidad es Dios el que santifica. Y quiero leer un versículo extraordinario. Por tanto, diga a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros. ¿Y sabes cómo lo santifica? Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Para que esto fuera posible, Jesús tuvo que venir a morir y resucitar en una cruz. De esa manera Dios se explica muriendo en una cruz. Y muchas veces en mis oraciones digo, qué desconocimiento de este mundo de esa palabra santificado sea tu nombre. Nadie sabe cómo es santificado el nombre de Dios. En esa cruz, Dios dio su gloria y santificó su nombre por toda la eternidad. Extraordinario. Hay muchos que saben de eso, pero no lo quieren poner en práctica. Que no quieren ser menos ellos. Bueno, ese es otro tema. Allá ellos, Después arreglarán. allá ellos. Sí, sí. Dios santifica su nombre muriendo en la cruz. Increíble. Un día vamos a hablar sobre la santidad, ¿no? Y lo que significa tener una vida de santidad. Pero bueno, estos son los aportes que comienza a hacer el Padre Nuestro como modelo de oración que nosotros podemos utilizar en nuestra vida de oración. También podemos repetirlo, también podemos orarlo, estamos orando la palabra, no hay ningún problema,
Pero sí tener en cuenta que acá hay elementos que son aportes a nuestra vida de oración. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre, Lili? Para hablar de estos dos versículos, Padre nuestro. Y sí, yo el otro día le hablaba a los chicos, ¿no? La gran diferencia, justo acá hay dos, y la diferencia de cómo podrían resolver esto de la Trinidad. Y el Padre nuestro va separando estas personas. Y le hice la pregunta si yo le resultaba fácil entender cuáles eran las personas. Y solo me dijo, no, dice, los demás no sabían qué hacer. Y bueno, creo que el Padre Nuestro empieza por donde tiene que empezar, con el Padre Creador. Aunque a veces, cuando uno va al Génesis, piensa que el Espíritu estaba y que Jesús estaba. Es difícil esto, pero me parece bárbaro que Jesús da esta preeminencia al Padre. Porque no es que una persona sea más importante que la otra, pero es como acontecieron las cosas para nosotros en su palabra. Que Dios, bueno, vio que todo estaba en desorden, y puso orden. Estaba la Trinidad igual. Es algo que, bueno, únicamente por fe, ¿no? Pero me parece bien que nosotros aprendamos la oración desde el Padre. Principio sin principio, hermano. Pero es algo muy profundo. No hay, el Padre no es anterior al Hijo, ni el Hijo es anterior al Padre. Es algo incomprensible. Son correlativos. Eternamente es engendrado el Hijo. Y eternamente se engendró. Es algo que no entendemos. Igual que la Trinidad, es algo. Bueno, te dice que el verbo, que la palabra, el comienzo, pero bueno, ahí ves al Padre creando, poniendo orden, y bueno, sí, es algo que hablábamos en casa con Mateo, ellos que están viendo este programa, Netflix, que son 3 temporadas, se llaman Los Elegidos. Ah, sí. Bueno, Chosen. claro, y ellos están muy impactados porque ellos miraron muchas veces y hace poquito miraron otra vez la película. ¿No? Claro, siempre se ve esto de la crucifixión y demás. Esta parte de este deambular con Jesús no es como claro. Entonces, bueno, hablábamos de las 3 personas, el Padre y, bueno, hablábamos de lo que es la fe, ¿no? Porque, claro, Mateo todavía no está realmente en sintonía. Cree, pero no cree, está como ahí, viste, en la mitad del río. Y bueno, y esto de las 3 personas, es difícil explicarlo, porque cuando él agarra y enseña, yo traigo la Biblia, entonces empieza a buscar en la Biblia, es bastante inteligente. Y bueno, como toda persona que recién comienza, se hace esas preguntas difíciles, ¿viste? Y digo, mira, esto de la Trinidad y de cómo comienza todo, es una cuestión de fe. No le busques explicación. Pero no la vas a. ¿Cómo te explicas? Sí, El verbo. Y claro, una cosa es leer esto sentimentalmente, emocionalmente o por mí, de conocimiento y de verlo. Santi, Dios es espíritu, porque es imposible que sea, es imposible. Cada persona se halla en la otra como un término vital de un acto inmanente. A ver, término vital, vida, de un acto inmanente. El padre que piensa una palabra, el verbo, la pronuncia. Es incomprensible. Esa pronunciación genera al hijo. El hijo vive reflejando esa verdad del padre y de ese huracán de ir y venir de amor surge otra tercera persona. ¿En qué se diferencia?
en ser principio y término de una entrega absoluta. A ver si lo entiendo. ¿Qué es principio en el Padre? El principio es pensar una idea, el verbo. El término, la expresión, el verbo. El principio del verbo, ¿cuál es? Recibir la verdad del Padre. Y el término, reflejar. Y el principio del Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Ese, qué sé yo. Es un lío. Es un lío. Yo lo entiendo perfectamente. Es decir, el término circuncisión, término circuncisión en teología, significa estar sentados alrededor, estar interpenetrados uno al otro. Es incomprensible porque Dios es espíritu. Pero vos fíjate que en Génesis no dice el Padre dijo, en el principio creó el Padre los cielos y la tierra. Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Y después habla del espíritu. Y después cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová le dice, es increíble. El ángel de Jehová, que no es ni el espíritu ni el padre, le dice, detén tu mano, Abraham, no sacrifiques al hijo, porque ya he reconocido que temes a Dios porque no me rehusaste tu único hijo. O sea, no temes a Dios y no me rehusaste, se identifica con Dios. Es decir, ahí del mismo Génesis surgen las tres personas, el espíritu, el padre, Jehová, y bueno, ahí está. Santi quería decir algo. ¿Qué pasa? Perdón. No, o sea, en mi personal opinión creo que intentar entender la Trinidad es como tratar de vaciar el océano con un tacho de agua. O sea, podemos, si de cierta manera, profundizar en el asunto, como lo explicaba usted, porque de Génesis hasta No, por Apocalipsis. favor, usted no me haga Bueno, explica más vos, decime. No puedo. Decime vos, Me va a costar, pero bueno. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad y es correcto todo lo que decía, porque es como nos enseña, ¿no? Pero creo que entender a un ser infinito con una mente finita es un poco complicado. Vamos a todos. ¿Cómo? Un poco. Es imposible. Vuelvo a decir, es imposible. Entonces, por eso a lo que apunto es, vamos a estar siempre profundizando en la Trinidad. O sea, yo claramente apoyo a la Trinidad, ¿no? Pero es un tema que podemos estar Horas. y horas, pero nunca vamos a terminar porque somos, como le digo, vaciar el océano con un tacho de agua. O sea, es complicado. Sí, horas hablando. Me pasa que yo mucho y vuelve. No, o sea, Te voy a decir. Sí, ya. claro. Yo No, sí, a cada una. claro. Y sí, es como que que en realidad está mal lo que voy a decir. Para mí el padre es como que es el primero, pero No. primero. Te mata tu viejo. Igual incluso la misma oración, o sea, la Trinidad, porque cuando él nos preguntó, ¿quién te enseñó a orar? El que nos enseña a orar, por más de que yo esté capacitado en teología o no, el que nos enseña a orar es el Espíritu, porque dice que Él intercede por medio de nosotros con gemidos indecibles. Le oramos al Padre por medio de Jesús, pero con guía del Espíritu Santo. Sí, pero la realidad es que todos aprendemos de lo que escuchamos. No, sí. ¿No? Y nos va dando discernimiento. Pero es que Mariano creo que quería decir algo. Sí. Mariano, ¿vos querías decir algo? Yo digo, Jesús siendo igual al Padre, él vino como hijo y casi todo lo que él hizo lo hizo para mostrarnos a nosotros cómo teníamos que relacionarnos con el Padre. No porque él necesitara, porque él ya sabía, pero como cuando Lázaro dijo, no lo digo por mí, sino por los que están acá. Es decir, mucho de lo que él hace es para mostrarnos a nosotros, no porque él necesitara nada. Él vino para ser un modelo de cómo debiéramos ser, un modelo práctico, digamos, un modelo Sí. vivo. Pero Muy él bien, es Mariano. igual a Dios, solamente que vino como ejemplo. Jesús dijo, me ven a mí, ¿Quién lo me ven al Padre. ha visto al Padre? En términos chiquititos, mira chiquitito, yo no podía ni compartir a los chicos esto, ¿no? Que para que ellos pudieran entender un poquito lo de estas tres personas que comienzan con el Génesis como plano 3. Puse el ejemplo del vaso de agua, una tacita donde había cubitos y en la pava salía el vapor. Tal cual. Entonces,
yo les explicaba, el agua es Dios. Dios es una inmensidad que está por todos lados, no la podés sujetar, no la podés meter dentro de ningún lado, ¿verdad? Jesús es ese cubito que se materializó, que lo ves ahí, es la misma agua, pero se hizo materia para venir a este mundo. Y el vapor es el espíritu blanco. Está muy bien, pero es tratar de buscarle nosotros una explicación con los elementos que tenemos de algo que es otra cosa diferente a nosotros. Obviamente, Está perfecto. ideas. Yo estoy a favor de eso y aunque Carlos reniegue de los tres fosforitos, yo digo, es una manera de tratar de explicarlo. No es uno más uno más uno. Mira lo que dice Isaías. Acá está clarísima la Trinidad. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha me dio los cielos con el Padre. ¿Quién puede ser? ¿No? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. A Babilonia, que es un tipo del mundo, ¿no? Es decir, él lo envió a Babilonia para liberar a Israel, después en el cumplimiento de los tiempos, Babilonia es un tipo del mundo, vino Dios a morir en una cruz para liberarnos de eso. O sea, acá están los tres. El que habla, el Jehová el Señor y su Espíritu. Israel, increíble. Mirá, cuando Sí. hicimos los estudios sobre la persona de Dios, que estuvimos estudiando la cuestión de la Trinidad, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que lanzamos desde el comienzo era que para el entendimiento de Dios, para entender nosotros quién es Dios, tenemos que tener primero un principio que se llama el principio de revelación progresiva, en la cual Dios va de alguna forma, entre comillas, explicando a través de la palabra quién es Él, cómo es, cuáles son sus características. Entonces, nos vamos a encontrar una forma, por ejemplo, desde el libro de Génesis hasta la revelación sublime, que es Jesucristo. Y aún así nos encontramos después una profundización de ciertos conceptos en los escritos del Nuevo Testamento, de lo que ya Jesús había presentado, y aún así no encontramos en ninguna parte de la Escritura la palabra Trinidad. No, pero no Sin embargo, le ponemos nosotros el nombre a algo que vemos que está explicado. Cuando, por ejemplo, cuando Jesús dice, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos ahí las tres personas de la Trinidad, y nosotros después le ponemos un nombre para poder reconocerlo. ¿A qué voy con esto? A que nosotros tratamos de explicar cosas de Dios con los elementos que tenemos, de lo cual Dios nos cuenta. ¿No? Es así. Clemente. Sí, yo quería volver un poco al tema de la estación. Y creo que de alguna manera implica tres personas, por decirlo. El Señor como el Creador, Dios, Dios Hijo, de la salvación, el Santo Expulsado. Yo creo que hay un componente de oración que de alguna manera también sintetiza lo que hablaba acerca de fe, es el hecho de santificar su nombre y que ese producto es la gratitud. Cuando nosotros podemos sentir, proyectar en la oración la gratitud sincera a Dios, ahí están los tres principios. En cuanto a las explicaciones, yo la verdad que es algo que entiendo en gran parte de datos. De ayer, como hablaba y señalaba, no. Yo siempre digo, a veces nosotros queremos que nuestra humanidad respetar a Dios. No vamos. Dios con discernimiento que Él nos da hasta donde Él considera, cuando Él considera,
Pero la que la podemos ver cercana es cuando nosotros podemos tener hacia Él esa actitud verdadero de gratitud más allá de la verdad. Es eso suficiente y no se expresa con palabras. Sí. Eso era lo que quería contar. Para abundar lo que vos decís, lo que es Dios. No podemos conocerlo totalmente, pero podemos conocerlo en parte, ¿cierto? Sí. Y hay una lógica filosófica o racional que explica lo que es Dios. Nada pudo haber sido preexistente a Dios. ¿Qué significa antes que Dios? Porque si no sería más importante que Dios. Esto significa que Dios lo debe haber creado todo. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Y cuando yo leo en un libro de astronomía que el espacio tiene 30.000 millones de años luz y que nuestra Vía Láctea, que es una constelación, una galaxia, tiene 200.000 millones de estrellas y que hay, según los astrónomos, 400.000 millones de galaxias, eso lo creó Dios. Dios mío, lo que debe ser ese ser. Y algún día lo vamos a ver cara. Claro. Eso es lo más grandioso. La capacidad No, pero de dimensionar lo que significa tremendo, tanta cantidad de tremendo. Y ese día, aunque sea por brillante ya está, ese Dios se hizo hombre para morir por nosotros. Y nosotros elegimos a un criminal. Y así todos nos perdonamos. Es incomprensible. Eso Es algo con único. mucha gratitud. Es el mayor tesoro que un hombre puede tener en el universo. Por eso Jesús decía, ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le vale? De nada. Muy bien. Bueno, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Vamos participando todos. Sabía todo, mira, todo. Bueno, sigamos hasta acá entonces con el estudio de hoy. ¿Sí? Que Dios tan grande. Fede, no dijiste nada hoy. Estoy luchando. ¿Bien? Sí, sí. Y otra referencia a la Trinidad, en Zacarías, cuando está acusándole Satanás al sumo sacerdote Josué, Jesús dice así, la Biblia es extraordinaria. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Hay un desdoblamiento, ahí también está. Es tantas veces. Ahora, ese Dios inmenso, cuando pienso que murió por mí, no lo puedo creer. Y yo eligiendo a Barrabás, porque yo estaba eligiendo a Barrabás ahí también. Vos también, ¿eh? Él también. Sin embargo, Dios nos perdonó. Y bueno, Nos adoptó. ¿qué tenés que te nos hizo sus hijos? No quise entrar. Voy, va. Vos no es máquina, dale máquina. Bien, vamos a ir entonces al tiempo de oración.